Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. ¿No saben ustedes que al someter a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Bien, es bien bonita la lectura de San Pablo en esta mañana, que nos habla precisamente entre el pecado y la gracia, y que nos está diciendo y nos está invitando a no colocar nuestra vida o nuestro cuerpo, nuestros miembros, como dice él, al servicio del pecado. Hemos hablado de dioses que nos esclavizan, pero entonces hoy tenemos que agregar algo, que cuando nosotros hablamos de esos dioses que nos esclavizan, esos dioses piden nuestro cuerpo y que nosotros les entreguemos nuestro cuerpo. Entonces estamos sometiendo nuestro ser al pecado, ¿sí? Yo creo que también es importante revisar cuáles son estas partes, digamos así, de nuestro cuerpo que está sometida al pecado. Entonces uno podrá decir, oh, los ojos, porque siento que mi Dios es el teléfono y estoy viendo mucha pornografía, o estoy viendo personas que no debería de ver, fotos que no debería de ver. Entonces estoy sometiendo mis ojos al pecado, ¿sí? Mis oídos, porque vivo como escuchando lo que no me toca, ¿cierto? Mi lengua, vivo diciendo lo que no debo decir. Es empezar a hacer como una lista y decir, wow, estoy usando mi cuerpo, estoy usando esta parte de mí para pecar y estoy haciendo entonces de esta parte de mi cuerpo un esclavo. Claro, mis ojos están haciendo esclavo del teléfono, mis oídos esclavo de esta conversación, mi lengua esclavo de la palabra que tengo que anunciar, que solamente es mentira y chisme, pero que la tengo que anunciar. Entonces, San Pablo dice, no sometamos nuestro ser al pecado, no nos hagamos esclavos de ese pecado, porque si pecamos, nos hacemos esclavos del pecado y sometemos nuestro ser a ese pecado. Entonces es por eso que esta mañana nos está diciendo, hey, pongámonos por el contrario al servicio de Dios, puesto que Él nos ha rescatado y nos ha liberado del pecado. Y es bien curioso porque empieza a hacer la pregunta de, entonces podemos pecar porque ya estamos bajo la gracia. Y Él dijo, no, aunque ya estemos salvos, aunque ya tengamos la gracia de Dios, no podemos pecar, porque si pecamos nos alejamos de esa gracia, ¿sí? Hay gente que dice que como ya nos salvó Jesucristo, entonces ya estamos todos salvos. Sí, estamos salvos, pero ¿qué sigue ahora? Acercarnos a la salvación. Cuando pecamos no nos acercamos a la salvación, nos alejamos. Entonces por eso es bien importante que entendamos de que vamos a acercarnos a la gracia, vamos a acercarnos a la salvación y para ello tenemos que alejarnos de toda esclavitud del pecado. Piensa en este día que es aquello que te esclaviza. Piensa en este día que es aquello que te aparta del amor de Dios, que te aparta de Dios. Piénsalo un poco, ¿listo? Y cuando lo pienses, entonces dices, voy a tener que alejar esta parte de mi cuerpo. A veces uno dice, wow, sí, yo estoy cayendo en este pecado. Pero agreguemos hoy, no solo estoy cayendo, me estoy volviendo mis ojos esclavo de ese pecado, mi lengua, mis oídos, lo que usted considere,
¿sí? Dice, estoy haciéndolo esclavo de ese pecado, tengo que liberarlo de ahí. Tienes que darte cuenta de que es verdad y que estás esclavizando tu vida y estás cayendo en esa dinámica de la esclavitud y te estás perdiendo de la gracia de Dios. Al final, San Pablo dice, gracias a Dios ustedes fueron esclavos, pero ahora han aprendido a obedecer de corazón las leyes de Dios. O sea, la confianza de San Pablo en que nosotros, ahora que sabemos la verdad, nos acercamos a esa gracia de Dios. Así que a pedirle con amor que podemos avanzar y que vamos a luchar para estar siempre mejor. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de su servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrán al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos varias cosas y la primera es esta parte de estar alertas. No se confíen, no se confíen. Hay gente que se confía demasiado, que confía en que va a tener tiempo para la salvación, que la vida es muy corta, que la vida es una sola, que hay que disfrutarla y se ponen a entregar a los placeres de este mundo. Después les pasa algún susto y ahora sí a buscar al Señor. A mí esa parte, o sea, no me parece, ¿sí? Primero, la vida es una sola, la vida hay que vivirla, yo soy libre, vine a ser feliz y bueno, está perfecto eso, pero ¿qué tipo de felicidad estás creando? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Porque después son de aquellas personas que les pasa un susto y ay, sí, ay Señor, ayúdame, ay Señor, protégeme, ay Señor. O sea, ¿por qué si antes no lo pensabas así? Entonces, no se crean mucho y está bien que la vida sea una sola y que hay que disfrutarla, pero ¿de qué manera? ¿Cómo la tienes que disfrutar? Yo pienso que estos evangelios que nos hablan de o que nos preparan para el último día, también nos tenemos que hacer la pregunta de cómo estamos viviendo ese día a día. No se preocupen por el último día, preocupémonos por el día a día. ¿Cómo está mi día a día? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Cómo lo estoy viviendo? Entonces, esto es importante y por eso dice estar atentos, estar atentos. Está bien, vuelvo y repito, vinimos a ser felices, vinimos a estar bien, vinimos a compartir, alegrarnos, todo eso está muy bien, pero siempre haciéndonos la pregunta, ¿qué entiendo yo por felicidad? ¿Cómo es que yo estoy llevando mi vida? ¿Cómo es que yo estoy relacionándome con los demás y con Dios? Así que en esta mañana vamos a revisar nuestra vida, vamos a estar atentos, vamos a mirar si lo que yo estoy viviendo, si la manera como yo estoy viviendo es una manera tranquila, en paz. Hay gente que quiere ser feliz, pero ha perdido su paz y su tranquilidad. Viniste a ser feliz y la felicidad incluye paz y tranquilidad. Vas a revisar cada aspecto de tu vida. Donde pierdas la paz y donde no tengas tranquilidad, ahí no eres feliz. Y estés atento, porque llega el Señor el día menos pensado
y acuérdese que Él es paz y tranquilidad. Así que a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos administradores de nuestra vida, buenos administradores de nuestro cuerpo, buenos administradores de aquello que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Vamos a fijarnos en eso y que en este día el Señor nos dé la gracia de caminar con Él, de renunciar, dejar de ser esclavo de ese pecado, enfocarnos en esa parte que tenemos que trabajar y entregarnos siempre a la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.